El tema de este video es el proceso para obtener la resultante de un sistema de fuerzas no paralelas no concurrentes. Establecemos una retícula de referencia cuya separación entre los elementos es de 1 metro. Al centro de dicha retícula marcamos dos ejes ortogonales con un sistema cuyo origen está en el cruce de ambos ejes. Planteamos la ubicación de los vectores, señalando con esta pequeña circunferencia su punto de aplicación, que corresponde a coordenadas dentro del sistema establecido. Definimos la correspondiente inclinación de los vectores, tomando como referencia una línea horizontal siempre, cuyo sentido positivo sería del punto de aplicación hacia la derecha, y a partir de ese punto, en sentido contrario a las manecillas de reloj, se medirían los ángulos que serían positivos. Este dibujo, para este vector, por ejemplo, debemos complementar con 180 grados más la inclinación señalada, lo que nos daría 195 grados como ángulo completo para este vector. Definimos también las magnitudes correspondientes a cada uno de los vectores, identificándolos de una manera secuencial. Podemos ver que hay dos vectores, uno de ellos que es vertical, cuyo ángulo sería 90 grados, y este que es horizontal, cuyo ángulo sería 0 grados y está aplicado en el eje horizontal. Para facilitar el proceso, vamos a manejar una tabla que nos va a permitir concentrar los datos que estemos obteniendo. Las columnas de esta tabla contendrán la identificación de la fuerza del vector que estamos trabajando, su magnitud, las coordenadas del punto de aplicación, el ángulo correspondiente, las funciones coseno y seno en base a esa medición angular, y después obtendremos los componentes de cada uno de estos vectores referidos a los ejes X y Y. De esta manera obtendremos de este sistema de fuerzas no paralelas no concurrentes dos sistemas de fuerzas paralelas, uno horizontal y otro vertical. Para el llenado de la tabla mostraremos este primer ejemplo. La primera fuerza, 5 newton, su magnitud. Sus coordenadas de punto de aplicación son 2 en X y 3 en Y. El ángulo, 35 grados. Y la función coseno correspondiente, 0.8192 y 0.5736. Este valor se obtiene directamente con una calculadora y lo redondeamos a 4 decimales. Siguiendo este proceso, aplicaremos lo mismo para todos los demás vectores. Sus correspondientes coordenadas, sus ángulos, como se mencionó, para este son 195 grados, para este de 62 grados, tendríamos que restarle 360 y nos daría un ángulo de 298 grados. Una vez que tenemos las funciones correspondientes, podemos multiplicarlas por la magnitud de la fuerza del vector y obtendríamos el componente correspondiente. Como estamos midiendo con una referencia horizontal, la función coseno, al multiplicarla por la magnitud del vector, nos daría el componente referido al eje X. Y si multiplicamos la función seno por el vector, nos dará el componente en Y, el componente vertical, quedando de esta manera. Siguiendo este mismo proceso, aplicamos lo mismo para los otros vectores y obtenemos estos datos. Al procesar directamente en la calculadora los ángulos completos, nos da la función correspondiente con su signo
adecuado a la forma en que se van a conformar los componentes, esto es, si van a ser positivos o negativos, para lograr el vector original. Esto lo podemos ver en esta gráfica. Tenemos ahora los componentes horizontales y también podríamos mostrar los componentes verticales. Como podemos ver en estos vectores, este que es vertical, en sí, el mismo vector viene siendo su propio componente vertical, y lo mismo en este caso con el horizontal. Una vez que tenemos los componentes, podemos entonces quitar los vectores originales, toda vez que los hemos sustituido por este sistema de dos elementos, de dos sistemas, uno horizontal, que son los vectores verdes, y uno vertical, que son los azules claros. Señalamos la intensidad de dichos vectores y ahora podemos obtener la resultante de cada uno de estos sistemas haciendo una sumatoria algebraica. Podemos utilizar lo que está establecido en esta tabla haciendo dicha sumatoria, y lo que obtenemos son los resultantes correspondientes para cada uno de los ejes. Estos dos componentes podemos utilizarlos con la expresión del teorema de Pitágoras para calcular el valor de la resultante, como se muestra aquí. También podemos considerarlos como catetos. Este sería el cateto opuesto y el cateto adyacente, lo que nos permitiría definir la función tangente y con ello calcular el ángulo correspondiente. En este caso nos da este valor la división de el componente vertical entre el componente horizontal. Este número, 0.4926, es el valor de la función tangente. Si aplicamos el arco tangente, lo que vamos a obtener es el ángulo de 26 grados, 26.22 grados. Podemos hacer el trazo correspondiente para visualizar adecuadamente nuestra resultante. Vamos a trazar estos componentes, el horizontal y el vertical. Para el horizontal utilizaremos el color verde. Vamos a trazar una línea que mida 12.10 unidades. Para el componente vertical, una línea de 5.96. Y con estos dos componentes podemos trazar la resultante. Tomando como base el inicio de nuestro trazo y el fin del mismo. Esta línea nos muestra la pendiente que va a tener la resultante. Y si hacemos la medición correspondiente, validaremos lo que obtuvimos en nuestro cálculo. Ahí está, tenemos 13.48
13.49, tal como nos lo dio el cálculo previo, y la medición angular 26.22 grados. Entonces esta línea va a representarnos o nos muestra la inclinación que va a tener la resultante. Ya sabemos que vale 13.49, pero hay que determinar su posición adecuada dentro de nuestro sistema. Para ello vamos a hacer una suma de momentos. Tomaremos cada uno de estos componentes y evaluaremos su giro, transmitiéndolos, por ejemplo, como en este caso, hacia el punto en el cual tengamos la mínima distancia con respecto al punto de apoyo, y ahí evaluaremos el giro. De esta manera, por ejemplo, podemos ver que este componente, al transmitirlo y lograr la mínima distancia, su giro va con las manecillas del reloj, por lo tanto es un giro negativo. Este otro componente también lo podemos transmitir, y en este caso lo llevaríamos hasta este punto en el cual tendría la mínima distancia con respecto al punto de apoyo, una distancia perpendicular. Evaluamos su giro, y en este caso el giro es positivo. Esta convención de giros la podemos definir, establecer, como está puesta aquí, y con ello vamos a trazar o hacer, la lista de la sumatoria de momentos. Como se muestra aquí. En este caso, es la suma de momentos con respecto al punto cero. Y vamos a iniciar la secuencia de todos y cada uno de estos componentes por la distancia correspondiente. Vamos a establecer el sentido del giro primero, vamos a abrir paréntesis y en el interior de ellos vamos a colocar la fuerza y la distancia correspondiente con valores absolutos. En este caso, este componente de 4.1, su distancia, como lo vimos hace un momento al transmitirlo, es esta distancia vertical, que corresponde a la coordenada vertical para su punto de aplicación. El componente es horizontal, entonces vemos que debemos multiplicar el componente horizontal por la coordenada vertical, y el componente vertical se va a multiplicar por la coordenada horizontal. Hay una suerte de alternancia en esta secuencia. Así hacemos con todo y cada uno de estos componentes. Sentido de giro, abrimos paréntesis, en el interior fuerza por distancia, y al realizar ya toda la sumatoria obtenemos esta sumatoria de momentos, que vendría siendo el momento que produciría la resultante. Y como ya conocemos la resultante, podemos partir de la definición de momento. Momento es igual a fuerza por distancia. Despejamos la distancia y tenemos momento entre fuerza. El momento es esta suma de giros que acabamos de obtener. La fuerza es la resultante, 1349. Hacemos esa división y nos marca 4.73 metros. Quiere decir que la resultante va a estar a 4.73 metros del punto de apoyo. Ahora bien, debemos evaluar el giro que necesitamos que produzca esa resultante. Si la resultante la colocamos en la parte inferior, su giro sería positivo y no corresponde con esta suma de momentos. Por lo tanto, debe ir en la parte superior con esta pendiente ascendente de izquierda a derecha para que gire en sentido negativo y corresponda con el giro obtenido en la suma de momentos. La posición adecuada sería esta. Tiene la misma inclinación de 26.22 grados, está a 4.73 metros, su valor será 13.49 newtons, y su giro
sería negativo. Correspondería entonces con todos los cálculos que hemos hecho. Y esta sería la solución de nuestro problema.